Hola, hoy vamos a aprender el ciclo while en Python. Entonces, acá yo tengo un como diagrama de flujo donde yo tengo la condición y tengo acá un código escrito en Python. Tengo la variable años para jubilarse con un valor de 5 y luego escribo while, que es la palabra reservada, todo en minúsculas, y escribo años para jubilarse mayor a 0. En este caso, años para jubilarse mayor a 0, esa es la condición que voy a evaluar. Y como mi variable tiene un valor de 5, entonces 5 es mayor que 0, ese resultado me va a dar true. Entonces, como me va a dar true, el diagrama de flujo se va a ir por el flujo que corresponde a true y en este caso sería ejecutar código y el código que va a ejecutar es que va a imprimir un texto, seguir trabajando. Pero acá podríamos poner algún proceso, por ejemplo, en este ejemplo, un proceso que indique es que esta persona tiene que continuar trabajando y luego años para jubilarse le vamos a restar 1. Vamos a decir que ya pasó un año trabajando y entonces la siguiente vez que evaluemos vamos a evaluar años para jubilarse mayor a 0, 4 es mayor que 0, sí. Entonces vamos a volver a imprimir esto. Luego 3 mayor que 0 y así hasta que lleguemos a 0. Cuando ya lleguemos a 0, entonces al evaluar la condición vamos a decir 0 es mayor que 0, no, no es mayor. Entonces vamos a entrar al flujo o a la sección de falso de este flujo y vamos a continuar con el programa. En este caso sería imprimir una carita feliz. Y entonces con este pequeño ciclo que yo tengo acá, este sería el resultado. Imprimiríamos 5 veces el texto y luego continuamos con el programa. Luego tenemos un ciclo infinito. Básicamente yo puedo tener un ciclo while y en este caso escribo while true. Entonces la condición siempre es true. No hay, evaluando el ciclo, el diagrama de flujo, vemos que no hay posibilidad de seguir el camino o la flecha de falso, porque true siempre va a ser true. También otra forma de escribir while true podría ser 1 igual a 1, 2 igual a 2, qué sé yo, porque estas condiciones son siempre verdaderas. Hay que tener mucho cuidado con los ciclos porque es muy común que estamos a veces construyendo un ciclo while, ponemos una condición, por ejemplo, en el ejemplo anterior decíamos años para jubilarse mayor a 0 e íbamos restándole, cada vez que ejecutábamos el proceso le restábamos 1, pero si por error no hubiéramos puesto la resta o le hubiéramos puesto una suma, eso hubiera generado que la condición años mayor a 0 siempre se cumpliera y al siempre cumplirse iba a ser un ciclo infinito. Los ciclos infinitos puede ser que en algún caso en específico sí se necesiten programar y va a ser válido programarlos, pero la mayoría de casos a veces son por algún error que se cometió o algo que hizo falta escribir y por eso se genera un ciclo infinito. Entonces acá yo tengo un ejemplo donde si yo escribo ejecuto este código que yo tengo acá, se va a ejecutar y hasta que la memoria o la computadora me diga que ya no puede seguir ejecutando y entonces lo que va a pasar es que el proceso o el programa se va a detener de forma inesperada. Luego tengo la sentencia break. Igual, digamos que yo tengo mi diagrama de flujo y la condición siempre se cumple o va a haber un determinado número de veces que la condición se va a cumplir, pero si hay alguna acción o algo que pase en el programa, en la lógica, que si eso se cumple, yo quiero detenerlo. O sea, ya no me va a importar como que la condición inicial del ciclo, sino que si pasa X evento que yo digo, quiero que se detenga ese ciclo. Entonces acá tenemos el programa donde decíamos años para jubilarse igual a 5. Y tenemos un while true que se va a estar ejecutando de forma infinita. Y yo acá podría escribir, si años para jubilarse igual a 5, entonces haga el break. O si años para jubilarse igual a 3, o si si se ganó la lotería, entonces ya no necesita seguir trabajando, no importa cuántos años le faltaban para jubilarse, como se ganó la lotería, ya no tiene que seguir trabajando. Entonces podría ser como un caso excepcional, igual escribir el break y aunque la condición sigue siendo true, al haber este break va a hacer que se detenga el ciclo y que se continúe con el programa. Entonces acá en nuestro ejemplo tenemos un while true que sería en teoría un ciclo infinito, pero como tenemos el break, solo se va a ejecutar la primera vez y luego cuando llegue al break se va a salir del ciclo y va a continuar con el programa. Ok, ahora resolvamos la misión. Acá yo ya tengo una porción de código preparada donde lo que yo tengo acá es que le pregunto al usuario, buenas, ¿va a querer comprar nuestras galletas? Eso se lo pregunto con el input. El usuario va a typear la respuesta y la voy a guardar en la variable preparar galletas. Luego evalúo preparar galletas lower para convertir el texto a minúsculas y comparo. Si esto es igual así, voy a hacer todo el proceso de elaboración de galletas y voy a despachar las galletas. Y cuando haya vendido mis galletas, listo, ya puedo cerrar la tienda. Esto está con un if. Si yo ejecuto esto,
Si le digo que no, como no se cumple la condición, no se ejecuta el código. Si le digo que sí, se hacen las galletas, se despachan y listo, y terminé. Pero si yo quiero volver a vender galletas al siguiente cliente, tengo que volver a ejecutar el programa y así para cada cliente. Entonces, para no estar haciendo como que estas ejecuciones, en lugar de utilizar el if, que ya lo aprendimos en el video anterior, vamos a utilizar el while. Si yo ejecuto esto, ejecutemos esto, yo le voy a decir sí. Entonces se prepara y veo que yo respondí que sí y se generó aquí un ciclo infinito. Acá se generó, digamos, por error porque me hizo falta corregir algo. Porque la condición, la variable preparar galletas se quedó con un estatus igual así. Y veo que el programa se detuvo hasta que la memoria se excedió. Entonces lo que yo voy a hacer es que la variable preparar galletas le voy a actualizar el valor. Es decir, cuando yo venda una porción de galletas, le voy a preguntar nuevamente al siguiente cliente si quiere galletas y la respuesta del siguiente cliente la voy a guardar en la misma variable. Vuelvo a evaluar la condición y así hasta que ya ningún cliente quiera comprar galletas. Entonces, ahora ejecutemos. ¿Va a querer comprar nuestras galletas? Sí. Hago todo el proceso y luego pregunto otra vez si va a querer comprar galletas. Le digo que sí y se vuelve a ejecutar. Acá no hay un número determinado de veces que yo pueda decir, esto se va a ejecutar 5 veces, 20, 100 veces, 50. O sea, va a depender siempre, en este caso, de la condición o de la respuesta que el usuario está typeando hasta que se vaya a detener. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo tengo una fila de 100 clientes y yo no tengo ingredientes suficientes para venderle a esos 10 clientes? Aunque los clientes me van a decir que sí quieren comprar, yo no tengo la capacidad para venderle a esos 100 clientes. Entonces voy a crear una variable que voy a decir total ventas día, que serían las ventas que llevo en el día. Entonces vamos a inicializar eso en 0 porque no hemos vendido nada, vamos a suponer. Y entonces cada vez que se ejecute esto le vamos a sumar 1 porque se realizó una venta, ¿ok? Y luego voy a evaluar. Si el total de ventas es igual a 3, vamos a decir que mi capacidad de venta solo son 3 recetas al día. Entonces cuando esto sea 3, yo ya no voy a continuar con el programa, sino que lo que voy a hacer es un break y voy a detener el programa o voy a cerrar la tienda y voy a continuar acá. Entonces ejecutemos. Entonces, ¿va a querer nuestras galletas? Sí. Entonces ya hice la primera venta. Vuelvo a preguntar si quiere galletas. Ya hice la segunda venta y luego sí. Y veo que ya llegué a mi capacidad y detengo el ciclo. Y listo, resolvimos la misión.